Bueno, pues vamos a comenzar con el tema 4, en el que vamos a ver el tiempo y el clima. Así como introducción sobre este tema del tiempo y el clima, lo que tenemos que saber es que la lluvia, el viento y las tormentas tienen lugar en la atmósfera, que es por donde circulan esas grandes masas de aire caliente, ¿vale? Estos fenómenos atmosféricos de los que os hablo, la lluvia, el viento, la nieve, van a depender de una serie de factores. ¿Qué factores son? Por ejemplo, pues por ejemplo, la cantidad de humedad que contiene el aire, el calor también que contiene ese aire, ¿vale? Además, también de la fuerza que ejerce el aire sobre la superficie terrestre. Es lo que llamamos la presión atmosférica. Y eso va a dar lugar a distintos tiempos atmosféricos. De hecho, tenemos que aprender a diferenciar entre tiempo y clima, porque tiempo y clima no es lo mismo. Y en este tema vamos a aprender a diferenciarlo. Vamos a empezar viendo un poco qué es la atmósfera. La atmósfera es esa capa de gases que envuelve la Tierra. Definición importante, atmósfera, capa de gases que envuelve la Tierra, ¿vale? Que suele estar compuesta por nitrógeno y oxígeno. Además, la atmósfera es importante porque regula la temperatura terrestre. ¿Cómo? Pues impide que se enfríe el planeta demasiado durante la noche y permite que las masas de aire caliente circulen por el planeta también, desde las zonas cálidas hasta las regiones frías. Además, la atmósfera, de dividirse en varias capas, las dos más cercanas a la superficie terrestre son las que nos influyen en el tiempo, ¿vale? Y las vamos a ver. Una de ellas es la troposfera, que está en contacto con la superficie de la Tierra. Contiene vapor de agua, y en ella se producen casi todos los fenómenos atmosféricos. Y luego otra capa muy importante es la estratosfera, que se sitúa por encima de la troposfera, veis aquí, troposfera, una distancia desde la superficie de la Tierra unos 20 kilómetros para arriba, y luego estaría la estratosfera, ¿vale? Que se sitúa por encima, como os digo, de la troposfera, y en ella abunda el ozono, ¿vale? Que esa capa de ozono, que es un gas, impide que las radiaciones del Sol nos puedan dañar, ¿vale? Ya que pueden ser perjudiciales para nuestra salud. Conceptos de tiempo y clima, importante, que es lo que os decía antes. El tiempo atmosférico va a reflejar el clima en un momento y en un lugar concretos, ¿vale? Si estudiamos ese tiempo atmosférico durante mucho tiempo, nos dará a conocer su clima. He ahí la diferencia, ¿vale? Por lo tanto, el clima es el estado característico de la atmósfera en un lugar concreto. Y para conocerlo lo tenemos que estudiar el tiempo de ese lugar concreto durante un periodo largo. Seguimos. Las temperaturas del planeta. La temperatura es la cantidad de calor que tiene el aire en la atmósfera, ¿vale? Es la cantidad de calor del aire atmosférico. Este calor proviene fundamentalmente del Sol. Muy importante. Tenemos que saber que para medir esa temperatura utilizamos el termómetro y la unidad de medida son los grados centígrados, pero eso lo sabemos todos, ¿vale? Además, os he puesto aquí este dibujo, ¿vale? De las zonas del planeta, porque dependen mucho de cómo inciden sobre el planeta los rayos del Sol, ¿vale? Si inciden de forma totalmente oblicua o de forma totalmente directa. Entonces, dependiendo de eso, vamos a encontrar varias zonas climáticas. La primera de ellas, la zona cálida, que está situada entre los trópicos de Cáncer y de Capricornio. Esta zona, la zona central, es la zona cálida y los rayos inciden de forma directa sobre ella. ¿Qué va a pasar? Que las temperaturas van a ser siempre elevadas. Está situada entre los trópicos, temperaturas elevadas y hay muy poca diferencia térmica en las estaciones, ¿vale? Entonces no se va a notar prácticamente las estaciones porque va a hacer casi siempre calor. Más zonas, la zona templada, ¿vale? Esta zona está situada entre los trópicos y los círculos polares. Estaría más o menos en esta zona de aquí,
este cinturón que se crea aquí, y este otro cinturón que se crea aquí. Esta sería la zona cálida y tendríamos dos zonas templadas. Esta, entre el trópico de Cáncer y el círculo polar, y entre el trópico de Capricornio y el círculo polar antártico. ¿Vale? Importante, las temperaturas aquí son moderadas y podemos encontrar, hay diferencia entre las estaciones. Y ya me pasaría a la zona fría, que es las zonas, son dos zonas también que están en los círculos polares, el Ártico y el Antártico. La zona fría, que están situadas dentro de estos círculos polares, siempre las temperaturas van a ser bajas. Fijaos aquí. Os he puesto un diagrama para que veáis lo importante que es cuidar nuestro clima. Mirad la evolución de la temperatura en el último siglo. Fijaos. Por aquí más o menos las cosas van normal, no se nota mucha variación y atención ahora. Fijaos, ya empieza a cambiar. Atención. ¿Os dais cuenta lo importante que es cuidar nuestro planeta? ¿Vale? Estamos pasando de unas temperaturas muy moderadas a temperaturas muy calurosas y tenemos, si os fijáis, esta sería la media, cómo se va elevando la gráfica por encima de la media y a partir de los años 90 se empieza a disparar. En los 80 ya se dispara y fijaos a partir de ahora. Es muy importante que cuidemos nuestro planeta. Seguimos. ¿Qué factores van a modificar la temperatura de la Tierra? Pues bueno, uno de ellos, la latitud. ¿Cómo influye? Pues bueno, cuanto más calor, cuanto más cerca estamos del ecuador, de esa línea imaginaria que rodea la Tierra, más calor hace. Entonces, es importante que sepamos que uno de los factores que regula la temperatura es la latitud. Otro, la altitud. ¿Por qué? Porque cuanto más asciendo en una montaña, más desciende la temperatura. Más o menos unos 6,4 grados centígrados por cada 1000 metros de altitud que asciendo. ¿Qué más? Y también importante, fijaos aquí, en esta imagen, la importancia de la altitud y por último la continentalidad o la distancia al mar. ¿Por qué? Porque las temperaturas son más extremas en el interior que en la costa. La costa, el mar, ayuda a regular las temperaturas, como podéis ver aquí. Seguimos y vamos a ver ahora las precipitaciones. Por definición, la humedad es la cantidad de vapor de agua en el aire. El vapor de agua se forma por la evaporación del agua de ríos, océanos, lagos, incluso el terreno húmedo, el agua que tiene la tierra y las plantas. A veces el vapor de agua de la atmósfera se va a precipitar en forma de lluvia sobre la superficie terrestre. ¿Vale? ¿Cómo es este proceso de precipitación? Pues bueno, en un primer momento el calor del sol evapora el agua. Estos rayos del sol sobre el terreno, el agua que tiene el terreno empieza a evaporar ese agua, ¿vale? Que pasa de estar en estado líquido, pues se evapora, ¿vale? Y va subiendo en altura. Al ascender, el vapor se empieza a enfriar y va formando lo que llamamos nubes. ¿Qué pasa? Que al enfriarse estas gotas de agua evaporadas aumentan en tamaño y peso. Y al llegar a un cierto volumen, a una cierta dimensión, las gotas no pueden seguir suspendidas en el aire y se precipitan en forma de lluvia. Este es el proceso. El sol calienta el agua que hay en la tierra, en los ríos, en los océanos, empieza a ascender, cada vez según va ascendiendo se van condensando más esas gotas de agua hasta que ya no aguanta más y se precipita en forma de lluvia. Vale. ¿Cómo pueden ser estas precipitaciones que en forma de lluvia? Pues pueden ser tanto como os digo, en lluvia, o en forma de nieve o granizo, si es agua en estado sólido. ¿Vale? Distintos tipos de precipitaciones. Además, los factores que influyen en las precipitaciones, como lo veíamos antes, ¿vale? La temperatura, la latitud, ¿vale?
Cuanto más cerca del ecuador suele llover más. Tienen estaciones secas y estaciones húmedas, como veremos en temas posteriores. La altitud también influye, ya que las precipitaciones aumentan a medida que ascendemos y la distancia al mar. Las precipitaciones también van a aumentar según nos acercamos a la costa, ya que hay más humedad. Importante también que las precipitaciones se miden en metros cúbicos o en milímetros, ¿vale? Y tienen un instrumento de medida que es el pluviómetro. Tipos de lluvias que conocemos. Importante también. Las lluvias, las lluvias de convección. ¿Cómo se produce este fenómeno de las lluvias de convección? Pues bueno, es muy común en las zonas calientes, aunque lo podemos ver también aquí en verano, ¿vale? Y húmedas. ¿Qué pasa? Que el sol empieza a evaporar de una forma muy rápida el agua del suelo. Se empieza a evaporar y se forman esas nubes que parecen como de algodón, ¿vale? Se forman esas nubes que van subiendo poco a poco en altura y se van condensando. Finalmente, tanto se condensan que terminan cayendo en forma de gotas de agua, ¿vale? Y se produce la lluvia. Otro tipo de lluvia, las llamadas lluvias frontales, ¿vale? Que suele ser un frente en el límite entre dos masas de aire caliente y aire frío, como veis aquí, una masa de aire caliente con agua evaporada que choca con un frente de aire frío. ¿Qué pasa? Que se enfría ese aire caliente y se produce la lluvia, la precipitación. Aquí veis otro dibujo, ¿vale? El choque entre un frente frío de aire y uno caliente, al enfriarse el vapor de agua se produce la precipitación. Y las llamadas lluvias orográficas, ¿vale? Es común en áreas altas como en las montañas. ¿Qué pasa? Suelen estar cerca del mar también, veis aquí, ¿vale? Se evapora el agua del mar, el aire las mueve, ¿vale? Y choca contra una montaña. Cuando choca contra una montaña, el aire se enfría de golpe, se condensa y empieza a llover, produciéndose la precipitación. ¿Qué suele pasar? Que casi siempre llueve en la cara de la montaña que da al mar, en ese lado. Y en el otro lado de la montaña no suele llover, porque todas las lluvias se quedan en el lado de la montaña que da al mar. Más, para saber, pues bueno, la presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica por definición? Pues es el peso del aire sobre un lugar determinado de la corteza terrestre, de la superficie terrestre. Se suele medir en milibares y el instrumento con el que lo medimos es el barómetro, ¿vale? La presión varía, la presión atmosférica va a variar de unas zonas a otras y va a tener una serie de factores que le influyen. Uno de ellos, de esos factores, pues por ejemplo la altitud, ¿vale? La presión atmosférica disminuye con la altitud. Las zonas bajas soportan mayor cantidad de aire que las zonas elevadas y por tanto mayor peso. También importante, la temperatura va a influir en la presión atmosférica. El aire caliente pesa menos que el frío, por eso tiende a subir hacia arriba. Las masas de aire caliente tienden a estar por las zonas más altas, ¿vale? Tenemos que saber que la presión atmosférica influye en el tiempo, ¿vale? La presión normal es de unos 1015 milibares, que es lo que os decía antes. Entonces, ¿qué pasa? Que encontramos dos tipos de zonas. Cuando la presión es superior a eso, ¿vale? A los 1015 milibares, es cuando se están produciendo los llamados anticiclones, que en los mapas se marcan con una A, ¿vale? Que es lo que llamamos anticiclones o zonas de alta presión y suelen traer buen tiempo. Además, también se marcan en color rojo. Por el contrario, las zonas con una presión inferior a la normal se llaman borrascas. Se marcan con una B y con color azul y suelen traer mal tiempo. La zona donde se junta un anticiclón con una borrasca es lo que se denomina el frente. ¿Vale? Continúo y vamos a ver ahora el viento. El viento es el aire en movimiento originado por una diferencia de presión en un punto determinado, ¿vale? Cuando dos tipos de presión atmosférica chocan una contra la otra, suelen producir viento en un lugar determinado de la atmósfera. Y hay distintos tipos de vientos. Por ejemplo, los vientos constantes, que siempre soplan en la misma dirección, como sería el caso de los vientos alisios, que se dirigen siempre desde los trópicos hacia el Ecuador. También encontraríamos otro tipo de viento que serían los vientos estacionales, que cambian de dirección según la estación del año, como los monzones, esas épocas de lluvia
que se producen en Asia, ¿vale? Y que traen lluvias abundantes. En invierno, en cambio, soplan desde el continente hacia el mar y traen un tiempo seco y estable. Los vientos diarios también sería otro tipo de viento que cambian de dirección entre el día y la noche, como por ejemplo la brisa marina. Y los vientos locales, que suelen soplar de forma variable, según sopla el viento, nunca mejor dicho, ¿vale? Y puede ser, por ejemplo, como el levante en la Andalucía o el Cierzo. ¿Qué más? Bueno, ya me iría a la última parte del tema en el que vería las catástrofes climáticas provocadas por el clima, ¿vale? Fenómenos climáticos son fenómenos climáticos que pueden provocar desastres naturales, tanto para la vida humana como para la naturaleza. Y hay distintos tipos. Empezaríamos viendo las sequías, ¿vale? Que se producen cuando llueve en un lugar menos de lo habitual para el clima de esa zona. Las sequías se producen cuando llueve menos de lo habitual para el clima de esa zona. Importante tener eso claro. No en el desierto. En el desierto ya sabemos que es muy raro que llueva. Ahí no se produce sequía. Es el clima propio que tiene que no llueva. Pero en un clima en el que debería llover y no llueve es cuando se produce una sequía. Además son impredecibles y con consecuencias muy graves, como puede ser la desertización de la zona, el aumento de incendios forestales o la pérdida de cosechas. Otro tipo de catástrofe natural, los huracanes, ¿vale? Son fuertes tormentas con grandes y constantes vientos y lluvia, y se suelen desarrollar sobre los océanos en zonas tropicales. ¿Cuándo? Pues cuando en mares cálidos, en zonas tropicales, la temperatura del agua del mar supera los 27 grados centígrados. Se empieza a producir un proceso, ¿vale? Como una especie de espiral en el que poco a poco, como si fuera una aspiradora, va succionando ese agua del mar, aire cálido y húmedo, hacia arriba. Y la nube empieza a crecer y empieza a girar, como veis en este gráfico. Como os digo, se produce en zonas tropicales y se puede desplazar muchos kilómetros, a lo largo de cientos de kilómetros, pero pierde fuerza al llegar a la costa. De hecho, hace unos años cruzó todo un huracán y llegó a España. Entró por Portugal y terminó cruzando por la parte noroeste de la península. Ya terminaríamos con las inundaciones. ¿Qué son las inundaciones? Pues bueno, se producen cuando llueve mucho en un lugar en poco tiempo y el terreno no es capaz de absorber esa cantidad de agua. Eso por definición. O sea, cuando llueve mucho de golpe en muy poco espacio de tiempo y la tierra, el terreno, no es capaz de absorber esa cantidad de agua. De hecho, lo vemos a veces en España cuando se produce la gota fría, ¿vale? Consecuencias, pues pérdida de numerosas vidas, destrucción de instalaciones eléctricas, de viviendas, etc. Además, pueden provocar la propagación de enfermedades por esa concentración de aguas residuales en depósitos de agua potable, ¿vale? Bueno, y con esto ya terminaríamos el tema.